café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, del camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Señoras y señores, aquí están los Ventura en el estudio. La familia Ventura, buenos días. Buenos días, buenos días. Contento de estar Muy aquí de nuevo. días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. ¿Y ustedes están bien? Yo estoy bien y después de ese mensaje poderoso, mejor todavía. Fue una Poderosísimo. combinación. Ajá. Porque primero me llenaron el estómago con el lechón. Y después me llenaron el alma con ese. Un tema muy carnal esta mañana. Sí, ¿verdad? Pero qué bueno, porque somos seres integrales, ¿verdad? Así mismo. Mente, cuerpo y espíritu. Así Qué bueno que mismo. se está tocando todas las partes. Hoy tenemos un tema que se llama las dimensiones de una sexualidad saludable. Y, ¿verdad? Irónicamente, cuando se escucha ese tema de dimensiones en la calle, ¿verdad? O la sociedad, tiende a pensar que es múltiples parejas, tiende a pensar que son threesome, tiende a pensar que es, ¿verdad? El erotismo, el voyerismo, todas estas cosas, ¿verdad? Cuando hablan de dimensiones, eso es el pensamiento que tienen. Sin embargo, ¿verdad? Recientemente, pues Joel ha estado estudiando y ha visto otras dimensiones que son las que realmente hablan de lo que es una sexualidad saludable. Así es. Hace una semana atrás estuve tomando un módulo de una certificación que yo quería tomar de hace tiempo para reforzar la parte de la adicción, de como terapeuta de adicción sexual. Y el doctor Patrick Carnes, que es quien diseña este certificado, él ha escrito varios libros y este es uno de ellos que se utiliza, que tiene muchos ejercicios para trabajar con las parejas o con la parte que tiene problemas de la adicción sexual. Y hay uno de los ejercicios que se trabaja en terapia que se llama dimensiones de una sexualidad saludable. Y lo que nos llama la atención en María a mí es que son 12 que él identifica. Solamente una de esas 12 es la dimensión de la sexualidad genital. Uh-huh. Solamente hay una que toca la área de la parte genital. Las otras no tienen que ver con la sexualidad genital, pero son igual de importantes. Y por eso nosotros queríamos traer hoy 5 de las 12 para abrir el tema y luego las líneas, para que la gente nos llame y nos diga qué otras dimensiones son importantes para ellos. Excelente. Arrancamos con la primera. ¿Cuál A es? ver. La primera es el compañerismo. Okay. El compañerismo, él lo describe como una relación donde hay igualdad entre ambas partes, el esposo y la esposa, y donde sea una relación balanceada de poder, donde no haya coacción, donde yo no obligo a María a hacer algo que ella no le guste o que no quiera. Sí, no hay coacción, ni manipulación, ni hay control, ¿verdad? La segunda es la autoimagen, y esta es bien importante, ¿verdad? Él habla de que nosotros tenemos que primero amarnos nosotros y estar seguros de nosotros y de nuestra sexualidad para nosotros poder amar y desear a otra persona, ¿verdad? Y esto es bien importante porque nosotros como cristianos tenemos la seguridad, número uno, de que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, así que tenemos que estar, ¿verdad?, seguros de nosotros mismos, de nuestro valor. Y segundo, que si nosotros somos hijos de Dios y quien creó la sexualidad es Dios, eso me da también seguridad de que yo conocer, ¿verdad? Y de poder tener esa satisfacción, ¿verdad?, basada en el marco de referencia que nos da la Biblia. Como veníamos hablando, ¿verdad?, en la Biblia menciona de que en uno de los versículos que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay forma de que tú puedas amar a otra persona si tú no te amaste primero. Exacto, y eso aplica también a la imagen, a la autoimagen. No hay forma, o es muy complicado, si yo tengo una percepción de mí mismo, no tengo ese valor sobre mi autoconcepto, es difícil que entonces a lo mejor... Le pasa a cantidad de gente. Sí. Definitivamente. Y impactan el nivel de su intimidad sexual, que es la última que él trae, pero como es un todo que ustedes están describiendo, Todo, correcto. esa se convirtió en un impedimento. Yo he escuchado historias de personas que prefieren siempre la luz apagada. ¿Verdad? Okay. Que uno dice, pero wow, ¿cómo, verdad? Pero has escuchado historias en esa dirección. O no me quites la porque no se sienten camisa. cómodos con su cuerpo, No me principalmente las mujeres, ¿no? Claro. Sí,
Y entonces podemos tratar de imponer esas expectativas que todavía yo no he llenado porque no me acepto a la otra parte también. Imponiendo dietas, imponiendo un régimen de ejercicio, porque todo en la raíz está en que yo todavía no he aprendido a amarme o a aceptarme. Y ese punto que trajiste, ese punto que trajiste es bien importante. O sea, aunque él habla de que solamente una de las dimensiones es el aspecto genital, todas las demás son con ese propósito también. O sea, no podemos desvirtuar que es sumamente importante el acto físico. O sea, es crucial, ¿verdad? Y para eso se trabajan las otras dimensiones. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que el cuerpo, ¿verdad?, va cambiando. Y va a llegar un momento en que el cuerpo no me va a responder físicamente para tener quizás el coito. Sin embargo, él dice, es que esa no es la única sexualidad. Si todas las demás dimensiones están llenas, tú vas a estar satisfecho. ¿Ves? Así que no podemos perder de perspectiva, porque mucha gente a veces piensa, yo soy virgen porque quizás no he tenido coito, pero has hecho de todo antes de casarte. Y no, pues entonces realmente no eres virgen. O sea, no podemos perder de perspectiva que la sexualidad es un todo y que va todo, ¿verdad?, correlacionado. Ahorita Joel hablaba con relación a lo que estaba diciendo Juan de la luz apagada o no quitarme la ropa delante de la persona. ¿Será que es que la pareja no valida mucho a quien tiene al lado? Porque yo pienso que cuando hay amor, tú no estás pendiente si tiene o no tiene, si es o no es, ¿verdad? Si le sobra o le falta. Si le sobra o le falta. A mí me encanta como tú eres, porque tú lo dices. Sí. Ahí, eso mismo es. Sí. Y mira, a veces yo digo, cuando te pasa ese pensamiento por la mente, piensa que a las mujeres más hermosas del mundo las han dejado. Las Miss Universe, que se consideran las mujeres más hermosas del mundo, ¿cuántas no han terminado divorciadas y son supuestamente? Diana, la princesa Diana. Por eso, o sea, con cuerpos espectaculares, caras de porcelanas, y terminan también porque no es eso lo primordial. ¿No? Y hay veces que puede ser como tú sugieres, que sea la pareja o el cónyuge quien le ha herido de ciertas formas o no valida. Pero hay veces que puede venir de relaciones anteriores, no solamente relaciones de pareja, sino relaciones de los mismos padres, desde pequeñitos, donde a lo mejor papá nunca me dio un abrazo, o mamá, donde nunca a lo mejor me dijo te amo, o nunca validó, ni me afirmó. Y hay una responsabilidad de tu pareja de cuidar esa autoimagen, ¿verdad? Pero la realidad es que es mi responsabilidad darme a respetar, darme a validar para que las demás personas se alineen. O sea, de igual manera, yo no sé si a ti te ha pasado, cuando tú sales del beauty, que tú sales espectacular, tú dices, ay, todo el mundo me está mirando. Todo el mundo me está mirando. Y tú como sabes yo a ti hoy, como yo a ti hoy con ese cabello espectacular. Estoy bella. Pero tú sientes eso porque tú estás feliz, tú te sientes autocomplacida, ¿verdad? Exacto. Y entonces los demás, pues, se alinean. Es igual cuando hay personas que entran a un grupo, a un salón o lo que sea, ¿verdad? Y entran sin pena y sin gloria, como digo yo, y son hermosas, porque no ocuparon espacios, no se lo creyeron, no son. Pero cuando tú aceptas que tú eres hija de Dios, que tú estás a la imagen y semejanza, o hijo de Dios, porque también hay los hombres que tienen baja autoestima, y tú entras y tú dices, llegué yo. Todo el mundo tiene, ¿verdad? Cambia esa visión, porque tú estás proyectando eso. Así que sí, definitivamente mi pareja influye en cómo yo me veo, pero yo soy la que tengo, y él, o sea, cada individuo es el que tiene que poner las pautas. Esto soy yo, y yo espero que a mí me valoren o me respeten de esa manera. Y el hecho de que uno sea más atractivo que el otro, que tenga unos atributos que el otro, no lo hace menos, porque yo he visto parejas que se intimidan. Yo no me atrevo porque estoy con una persona tan elegante. No, a lo mejor la persona ni está mirando eso, está mirando otras cualidades que tú tienes. Para mí eso es más poderoso. Yo, como soy alumno de Nelson, no tengo ese problema. Pues tú también. ¡Qué bello soy! Así mismo. Esa es la actitud. La otra dimensión es la relación. Él explica, el doctor Patrick Carnes, que esta dimensión de la relación implica el compromiso, que es sumamente importante para que haya una seguridad, donde podamos sentirnos seguros. Hay personas que a lo mejor pudieran debatir este punto y decir, pero yo no necesito el compromiso para sentir placer y tener relaciones sexuales. Yo puedo tener relaciones sexuales en una relación donde no hay compromiso y sentir placer. Y es cierto.
pero hay unas posibles consecuencias como la culpa, un vacío que a lo mejor no se llena, el miedo a lo mejor a un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual, que cuando hay un compromiso real, cuando hay una seguridad, pues hay disminuyen todas esas consecuencias. Exacto, o sea, el acto sexual solo da placer. Sin embargo, después crea ese vacío que no da paz. Entonces, para que tú tengas una sexualidad saludable, tiene que ser que después del acto tú te puedas sentir lleno, tú te puedas sentir en paz, tranquilo, seguro. Si eso no sucede, a lo mejor lo que tú tuviste fue un momento placentero, pero tú no tienes una sexualidad saludable. ¿Ves? Esa es la diferencia. El otro punto, ¿verdad?, es las caricias. Él habla de que son caricias que no sean genitales, obviamente, pues son los besos, los abrazos. Es importante, y esto lo hemos mencionado antes, que la forma de ¿verdad?, acercarnos es que hayamos bajado nuestras defensas y que normalmente, que nos salga natural, abracemos, besemos, ¿verdad?, acariciemos el pelo. Primero, que eso le da a la otra persona seguridad y validación. Y tercero, que nos ayuda a estar más cercanos. Ya acuérdense que el cuerpo pasa factura de todo lo que nosotros le hagamos y de todos los actos que nosotros tengamos. Por lo tanto, si yo voy preparando a ese cuerpo, dejándole saber que las caricias están bien, dejándole saber que es amado y que está seguro en el acto sexual, esas defensas bajan y fluye. Así que es bien importante tener esas caricias. Y esto es algo clave, no es solamente dejarle saber que es amado o amada, sino que está segura. Que está seguro. Sí, que no es un objeto sexual. Exacto, y esto es bien importante. Exacto. Ni ella ni él. No es un objeto sexual. Es una persona que yo lo amo tanto que yo quiero expresar de todas las formas posibles mi amor hacia esa persona. La seguridad es como una zapata fundamental, que es sumamente necesaria para cualquier relación. La otra entonces sería la espiritualidad, la dimensión de la espiritualidad dentro de lo que es una sexualidad saludable. Y aquí él habla que debe haber una congruencia entre cómo yo expreso la sexualidad y mis valores y mi fe. Y que yo también cuide como los valores de Marí y su fe. Debe ser de ambas partes. Somos seres integrales, cuerpo, como mencionábamos, cuerpo, mente y espíritu. Si una de esas partes no está bien, nada va a fluir. Si yo no estoy bien con Dios, me va a ser bien difícil poder tener intimidad saludable con mi pareja, porque hay algo que no me deja trabajar. Tiene que haber congruencia entre nuestros valores, nuestra fe y nuestra sexualidad. Exacto, correcto. Y nuestra expresión de sexualidad. Correcto. Sí. Para que fluya. Y ambos tenemos que estar alineados. Por eso él menciona de que yo tengo que también pensar en su espiritualidad y tengo que trabajar, ¿verdad? Y no voy a tomar decisiones por él, pero sí puedo ayudar, ¿verdad? Influenciar y comunicar. Y nosotros ahora nos gustaría que la gente que nos está escuchando nos llamara y nos dijera qué otras dimensiones para ustedes, ustedes son que nos importantes. escuchan, son importantes, que no sean específicamente genitales. Exacto. O sea, ¿qué otras dimensiones? Comunicación, por ejemplo, ¿qué otras dimensiones que no hayamos mencionado son para ustedes clave para poder tener una vida sexual saludable y una relación fortalecida de matrimonio? 787-993-9700, que está disponible para que puedas hablar con Los Ventura a esta hora de la mañana, hablando de sexo. 787-993-9700 y el mensaje de texto al WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263. Así que estamos listos para hablar con la gente en breve. Seguro que sí. Mira, yo puedo añadir a lo que la gente se anima a, espero no meterme en líos. A lo que llegó la llamada. Sí, vamos allá. Ok, adelante, buen día. Hola, buen día. Buen día, hola Imari, Chari, Joel, saludos. Saludos. Mira, comprendida, sentirte comprendida o comprendido. Sí, definitivamente. Que tú sientas, si de momento tienes una situación, a veces uno está triste, a veces uno está cargado, y la pareja es como que, pero ¿qué te pasa? ¿Pero por qué estás así? Porque y no por mal, sino porque se preocupa, verte preocupada, verte triste, y a veces uno lo que quiere es sentirse comprendida, punto. O sea, quiero que me comprendas, que estés en este momento conmigo, a veces ni palabras. Eso es sumamente importante. Definitivo. Nosotros en una de las
Chari, gracias primero y saludos, ¿verdad? Ella es una ex compañera de trabajo, muy buena amiga que nos hemos convertido, ¿verdad? En hermanas, como digo yo. Uno de nuestras charlas, Joel pone un video que a mí me gusta mucho, hablando de eso de comprendida, que es una muchacha que tiene aquí un clavo en la frente. Y entonces ella le está diciendo a su esposo, ¿verdad? A su pareja, y le dice, ay, no sé qué me pasa, siento como, ¿verdad? Un dolor, y cada vez que me pongo las camisas se me rompen, y no sé, un dolor de cabeza bien fuerte. Y entonces él le dice, si te quitaras el clavo de ahí, pues todo se resolvería. Y él dice, pero escúchame, no es el clavo. Y siguen, y ella sigue, pero es que no sé qué me pasa. Y el mensaje del video es que no siempre es el clavo. ¿Okay? Hay veces que nosotros sabemos cuál es el problema, lo sabemos, pero hay cosas que esa persona necesita solamente sentirse validado, comprendido, ¿verdad? O entendido, aunque tú pienses que quizás hacerlo de otra manera sea mejor. Hay momentos que sí, que nosotros tenemos que decir, bueno, yo creo que si lo haces de esta manera, pero hay otras formas que ella lo que necesita o él lo que necesita es ser escuchado, ser aceptado, y quizás después más adelante pues podemos entonces buscarle una solución, pero en ese momento es comprensión. Dentro de la comunicación podemos a veces dejarle saber, por ejemplo, si yo necesito ser escuchado nada más, que no me dé ningún consejo, yo puedo decirle a Marí o ella a mí, mira, nada más necesito que me escuche, por favor. Exacto. Sí, bueno, continuamos con las llamadas en Ruta. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Amén, adelante. Me estoy gozando el programa de bueno, tremendo. Mire, concuerdo con la hermanita que acaba de llamar, la comprensión. Voy a mi urólogo, mi urólogo me dice, fulano, te puedo dar un tratamiento para esto otro. Y yo le dije, no, doctor, porque si usted me da ese tratamiento a mí, entonces yo voy a querer buscar en otro lado, porque mi esposa está enferma, yo no estoy muy bien que digamos, entonces ¿para qué yo voy a hacer una cosa como esa? Nos amamos, nos queremos, nos comprendemos. Yo no voy a buscar que usted trate de despertar eso en mí para yo entonces tener que ir a buscar el placer en otro lado. Mejor déjenos así, que los que estamos así estamos bien, estamos felices, nos comprendemos. Y como decía la doctora, la hermanita que está dando la conferencia, las caricias, el atendernos, el cuidarnos mutuamente, eso es más importante muchas veces que un acto físico. Dios le bendiga. Amén. Bueno, El acto físico es importante. Sí, El acto físico es importante, pero la sensibilidad también pesa. Como mencionábamos, el cuerpo puede fallar, pero la intimidad nunca falla. Así que nosotros tenemos que entonces, ¿verdad? Sembrar, ¿verdad? Esa intimidad y cosecharla para que pueda fluir esa Es que esta sociedad, Ismarí y Joel, tengo la impresión de que lo más que les sobra son encuentros sexuales físicos, lo que carece es de todo lo que ustedes han descrito. Definitivamente. Son los órdenes. Y es lo que nos vende la sociedad. Invertirlo, sí. Hollywood, a lo mejor la pornografía, la música. O sea, el mensaje es, tú quieres estar bien sexualmente, tú necesitas cumplir con esto. Y si no, pues tú eres una persona que está out, una persona que está old fashion, una persona, exacto, que estás dañado. Te falta algo. El buen humor ayuda, ¿no? Oh, sí. Esa es otra dimensión. Una dimensión, ¿no? Sí. Claro, amor. Definitivamente. Es reír juntos. Sí, a veces hay parejas que no saben lo que es reír juntos y entonces se ríen con todo el mundo menos con su pareja. Así mismo. Y es tan bueno uno sentarse, ¿verdad? Y disfrutar la alegría del otro. Es necesario, la risa es sanadora. Claro es que necesario. Y como nosotros, ¿verdad? A veces decimos, hay chistes, ¿verdad? O hay conversaciones que se dan esa intimidad que son nada más que para nosotros. O sea, es como un otro tipo de lenguaje y eso hay que cultivarlo y eso es necesario y eso nos llena. Y definitivamente la risa nos ayuda. Y para nosotras las mujeres es bien importante que nos entiendan. O sea, con que uno dice, por favor, dime que me entendiste. Con que te digan que sí, ya basta, es toda defensa. Digo, nosotros tratamos, pero eso es bien difícil. Está difícil. Pero que tengan los 5 sentidos ahí también. Claro. O sea, porque si yo te estoy abriendo mi corazón, yo espero que esté tu mirada, tus oídos, Claro, todos los 5 exacto. sentidos para yo poder sentirme, me escucharon, me validaron. Exacto. Sí, definitivo. Adelante, buen día. Por acá. Adelante, buen día. Buenos días. Sí, buenos días. Sí. Adelante. ¿Estoy en el aire? Sí, amor, te estás en el aire. escuchamos.
Sí, déjame bajar la aplicación de ustedes porque la tengo también aquí. Bueno, en el caso mío personal, yo según mi experiencia sobre este tema, la empatía mucho es importante. ¿Por qué? Yo tuve un matrimonio de 16 años y yo tuve una pérdida mayor que fue mi mamá. Caí en una depresión severa, extra severa, yo diría, me duró muchos años. Y en ese proceso en que mi mamá muere, mi pareja, que era un hombre muy bueno, un buen proveedor, sexualmente espectacular, todas las áreas, espectacular, un buen padre, un hombre sin vicio, un hombre que me acompañaba a la iglesia, pero en ese momento que para mí ha sido lo más importante de mi vida, que fue la muerte de mi mamá, él se desatendió, como que no buscó la alternativa para cubrirme y sobrellevarme en el proceso. ¿Qué pasó? Que mi caso seguía aumentando porque era difícil para mí aceptar la muerte de mi mamá. Y seguía aumentando, entonces yo iba a mis terapias sola, yo buscaba ayuda sola, yo me levantaba a las 2 de la mañana a correr con ataques de pánico. Han pasado muchos años y para mí este proceso ha sido bien marcado en mi vida. Y ese momento yo lo ventido, ¿por qué? Porque hay muchas parejas que pasan ciertos procesos y quizás para la pareja o para los que le acercan no es importante o no lo ven tan importante o dicen, mira, ya deja, eso le pasa a todo el mundo, esto es ley de vida, pero no todo el mundo es criado de la misma manera. Entonces yo creo que la comunicación, la empatía es vital en un matrimonio. Yo me atrevo a decir que si esa persona se hubiera complementado conmigo un poco más en ese proceso, todavía estuviéramos casados. Wow, que tuvo la consecuencia de hacer colapsar la relación, en el caso de ella. Sí, Qué fuerte. Nosotros necesitamos sentirnos apoyados, ¿verdad? Y como mencionamos, comprendido de que con lo que nosotros, aunque para otras personas sea sencillo, para que otras personas sea ilógico, para mí me duele y yo necesito expresarlo y sentir ese apoyo de verdad, porque cuando hacemos la promesa, la hacemos en las buenas y en las malas, no solamente en las buenas, ¿verdad? O en la riqueza y la pobreza, no solamente cuando hay dinero. Así que, y la enfermedad, pues siempre, ¿verdad? Va a llegar, ya sea directamente o por algún familiar. Y ese apoyo es necesario. ¿Verdad? Mi recomendación, como siempre, Joel trabaja a las parejas o a las personas que han tenido alguna situación, es que busque ayuda a ambas partes. ¿Por qué ambas partes? La persona que está pasando por la situación del trauma necesita pues sanar. Y la otra persona de apoyo también se ve afectado porque ya no tenía la misma pareja que antes, está pasando por una situación y tiene que trabajarlo. Mi recomendación es que aun cuando ya no están juntos, ella debe de buscar ayuda, porque todavía cuando habla se le hace un taco en la garganta. Sí, o sea, hay cosas que hay que sanar. Así que esa es mi recomendación y que lo ponga en oración porque Dios todo lo puede también. Definitivo. Buen tema como siempre, Los Ventura con nosotros. ¿Dónde los consiguen? Sí, antes de terminar, quiero dejar estas últimas palabras que no podemos fundamentar una relación de pareja o matrimonial en la sexualidad. No es suficiente para sostenerla el resto de una vida. Porque cuando eso pase... Exacto. ¿Qué? Y entonces, pero no queremos tampoco minimizar la relación sexual genital, porque también es importante. No queremos darle excusa hoy a gente que nos escuche para decir, viste, esto no es tan importante, no importa si llevamos 5 años sin tener relaciones sexuales. Es importante buscar ese balance. Pero creo que lo han hecho exacto porque lo han presentado como un concepto total. Exacto. Cuando es la mejor sexualidad, que es la sexualidad completa. Cuando no puede estar los genitales es porque tu cuerpo no puede funcionar o la pareja, ¿verdad? No puede funcionar. Exacto, es la única excusa. exacto. De lo demás, nosotros tenemos que tratar de que haya ese contacto. Como la llamada que entró, ella no puede. Ella no puede. Exacto. Sí. Exacto. Para consejería me pueden escribir por mensaje de texto al 787-518-2357. La mejor manera es un mensaje de texto y tan pronto tenga la oportunidad le llamo para darle entonces cita. Y a Mari la pueden conseguir en la página de mi libro, en Facebook, tu.mimejorcliente. Excelente, muchas gracias a ambos. Buenos días. Por ahí viene Edwin Rivera Manso. Lleva tu vida a otro nivel. Lo próximo, nadie se vaya.